reflexionar un poco, queremos reflexionar un poco en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, el recordar un poco el pasado, primero que nada el pasado del pueblo de Israel, porque al tema que quiero llegar, pero primero quiero ver lo del cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y encontramos, luego de haber salido el pueblo de Egipto, tuvo bastantes problemas donde inmediatamente habiendo salido se comenzaron a murmurar, comenzaron a desanimarse, y eso en ninguna manera fue motivo de dar gracias a Dios, porque dice en el libro de Éxodo, lo leo, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque era amarga. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? En primera instancia, muchas veces nosotros lo primero que hacemos ante situaciones que nos, que nos agobian, situaciones que son incómodas, como en este caso ellos miraron de dónde vamos a sacar agua. Y lo primero que hace el ser humano, la desconformidad o murmurar, siempre están esas formas de aspecto en lo que del ser humano que se desagrada o nos desagradamos tan fácil, nos desilusionamos porque algo nos salió como queríamos. Y el pueblo de Israel no es ajeno a todas estas cosas, o nosotros no somos ajenos a lo que Israel vivió. Y en el libro de Números, capítulo 21, verso 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos estado desanimados, hemos murmurado, hemos perdido el rumbo de nuestra vida cristiana? Y Dios en su misericordia, en su amor, muchas veces nos sostiene y nos ayuda, nos, nos fortalece, nos guía. Por eso que nosotros tenemos que hacer o recordar las palabras junto con el salmista. Recordar que detrás de todas estas cosas está la mano de Dios para fortalecernos. Y el salmista en el Salmo 94, verso 18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Cuando nosotros decimos, estoy mal, estamos con problemas difíciles de diversa índole, por no nombrar algún problema, eh, siempre no estamos poniendo por obra lo que Dios está haciendo. Pero aquí el salmista nos enseña que Dios siempre está presente y que la misericordia de Jehová, dice, me sustentaba. La misericordia de Dios nos sustenta. Y tenemos que recordar que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha guardado. El tema
quiero tomar el tema en Primera de Tesalonicenses, capítulo 18, recordando un poco el pasado del pueblo de Israel, y que en alguna manera también es nuestro pasado, ha sido nuestro pasado. ¿Cuántas veces nosotros hemos desestimado el valor, el poder y la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 en adelante. Leo el pasaje y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Hasta ahí leo esto y vemos un poco en profundidad esta parte. Dad gracias en todo. Nosotros estamos dando gracias por las dificultades, generalmente son las dificultades las que nos agobian, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias, seamos agradecidos en todo lo que Él nos da, en todo lo que Él nos permite vivir día a día. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, porque si no estamos atentos y no estamos aferrados a nuestro Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros se apaga. Por eso dice: no apaguéis el Espíritu. Y por otro lado, no menospreciemos las profecías, la enseñanza de la palabra de Dios. Recordar lo que recién leíamos ahí en el Salmo, cuando nos habla, cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. Son, son, son pasajes que no debemos perder de vista, no debemos olvidar, siempre debemos tenerlo a mano, a la mano. Entonces quiero ver, refiriéndonos al verso 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, dar gracias en todo. Encontramos, hay mucho más, pero tenemos 7 motivos básicos de agradecimiento a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Este agradecimiento nace de las bendiciones de Dios y de cuánto nosotros valoramos a la palabra de Dios en nuestras vidas. Antes de continuar, quiero tomar otro pasaje que es Primera de Timoteo, verso 4, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, verso 4. Lo vamos a ver también. Dice: porque que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Hasta en los alimentos, hasta en nuestras decisiones, hasta en lo que vivimos, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por nosotros, porque Él no nos abandona. Dice: estaré con vosotros hasta el fin. Todos los días de nuestra vida Él estará con nosotros. Entonces, la gratitud es una virtud que no abunda, que no abunda grandemente en el pueblo, hablando en el pueblo de Dios. Del mundo no esperemos nada, pero la gratitud es una virtud que debiera abundar, pero lamentablemente no abunda en el pueblo de Dios. Entonces, tan ingratos somos que muchas veces nos mimetizamos con el mundo, que actuamos sin marcar ninguna diferencia. Muchos de los cristianos
dictan mucho de ser agradecidos, desconociendo o perdiendo o diluyendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces no valoramos las enseñanzas de nuestro Dios, no valoramos a Dios muchas veces y ni tampoco a los hombres, porque muchas veces somos tan soberbios que no aceptamos la enseñanza o la dirección que alguien quiera darnos o el consejo que muchas veces nos dan. ¿Por qué? Porque somos soberbios, somos altaneros, somos, somos como muchos y como yo mismo decía en el mundo. Yo soy mismo y manda solo. Conviene entonces ciertamente acentuar la exhortación de este texto. Si los mismos buenos tesalonicenses necesitaban de este aviso apostólico, ¿cuánto más nosotros? El, acaso el olvido de los beneficios y unido a la ignorancia de los grandes motivos de la acción de gracia son causa de muerte, pecado en este caso? Es causa de muerte el ser desagradecido. ¿Por qué? Porque eso trae ignorancia de los grandes motivos de la acción de gracia, trayendo una causa de muerte en pecado de este caso. De todos modos, será de mucho provecho que ahora nos acordemos de los 7 motivos bíblicos siguientes para que despierte nuestra conciencia y principiemos a cumplir mejor el mandamiento del, del texto que hemos leído. Debemos dar infinitas gracias a Dios por su gran amor y misericordia, porque nos rescató, porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El primer motivo de gracias, de dar gracias a Dios, por el don de los dones. ¿Por qué? Por el don de los dones, el regalo más preciado que Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo, el don glorioso que nos dio, la salvación, la vida eterna, el don de los dones, Jesús, el Dios Salvador. Y para eso tenemos pasajes bíblicos que vamos a ir viendo. Lucas capítulo 2, versículo 30. Lucas capítulo 2, versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Sí, sí. Porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí el varón de Dios está dando gracias porque algo que anheló por tanto tiempo, anhelaba ver la salvación de Dios, esa salvación que él conocía de del pasado, de los profetas, viene ahora y al ver a Cristo Jesús, da gracias, gracias a Dios, porque él vio la salvación, él creyó la palabra de Dios que los profetas lo habían dicho antes, lo creyó y vio la salvación. Este pasaje tiene 3 partes. En la primera, Simeón expresa que su tarea ha concluido. ¿Por qué concluye? Porque él anhelaba la salvación,
que Dios había ofrecido y la vio y se gozó y dio gracias a Dios porque su tarea había concluido. En el verso 29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Una vida, un corazón lleno de agradecimiento. En la segunda afirmación, dice, afirma que sus ojos han visto en el niño Jesús la salvación mesiánica de Dios. En el verso 30 y 31. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y relata más adelante, pues dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En la tercera está la salvación incluyendo a todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, tanto judíos como nosotros que estamos insertos en lo que vio el Salvador de Dios aquí, Simeón. Vio todo esto, agradeció y no dejó, no se dejó llevar por lo personal, sino también ese mismo mensaje lo amplía a todos los judíos y a todos los gentiles. Es el primer agradecimiento que da o que tenemos que tener por la salvación que Dios nos ha dado en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, el segundo paso de agradecimiento por el perdón del pecado. El Salmo 103, versos 2 y 3. Salmo 103, versículos 2 y 3. Si lo tuviera, pastor. No, no lo tengo ahora, yo lo voy a buscar. Estaba viendo Salmo Ya, 103. ¿Salmo cuánto? lo tengo aquí a mano también. Voy a seguir un punto. Versículos 2 y 3. Yo lo leo. Versículo 20 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén, amén, sí. Y el que sana todas tus dolencias. Él es el Y que que sana está todas tus siempre, dolencias. Él es el que está siempre pendiente de nosotros. Él es el que está siempre ahí al lado nuestro para socorrernos. Pero tenemos que ser agradecidos. Bendice alma mía, o sea, es algo que nace del interior, no es algo de la boca para afuera. Cuidado porque también el Señor dijo, vosotros que estamos siempre hablando muchas veces de la boca para afuera. Entonces tenemos que tener cuidado. De labios me honran, más tu corazón está lejos de mí. Pero aquí va a lo más profundo del ser humano. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos entonces olvidarnos de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros. Este salmo es un himno de alabanza a Dios por los beneficios del pacto, especialmente tu misericordia y compasión que resultan en el perdón de sus santos que aunque cometen errores, le temen y tratan de seguir el pacto, tratan de seguir adelante, no quedarse atrás. Tratamos de estar siempre buscando la presencia de Dios. Amén. Es lo que
Es lo que tenemos que estar siempre pendientes, no olvidarnos ni hablar de los labios para afuera, sino desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. El tercer paso de agradecimiento a Dios por la regeneración de nuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, a ver, capítulo 1, ¿verdad? Bendito el Capítulo Dios 1, y Padre de nuestro versículo Señor 1. Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén, gloria a Dios. Es la esperanza que pruebas y gozo de los creyentes. Pedro comienza a citar las bendiciones de los creyentes en Cristo Jesús. Así nacen de nuevo a una esperanza viva. Cuando usted recuerda, habla desde el interior de su ser y comparte la presencia del Señor en su vida, está edificando su vida con integridad. Es como estar cada día bebiendo agua para refrescar el alma, para refrescar el espíritu. Entonces, Pedro comienza a citar las bendiciones de los creyentes en Cristo Jesús. Así nacen de nuevo a una esperanza viva. Otra expresión similar la tenemos en San Juan capítulo 3, libro de San Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículos 3 y Dice, 5. respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ese ¿no? Amén, eso es. Entonces, aquí esto indica que Dios realiza el nacimiento espiritual, es decir, que el reino de Dios se inauguraría con la llegada del Mesías a nuestras vidas. Cuando nace un nuevo ser, un nuevo creyente, nace también el Mesías en su corazón, en su vida. Es la esperanza de gloria, teniendo también otros adjetivos que se pueden tomar también de este mismo pasaje, que habla del bautismo, bautismo espiritual y tantas otras cosas más. Pero el propósito es cómo agradecemos a Dios todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, esto indica que Dios realiza el nacimiento espiritual, es decir, que el reino de Dios se inauguraría con la llegada del Mesías en nuestras vidas, en nuestro ser. Cuarto paso, cuarto agradecimiento por haber sido trasladado al reino de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Colosenses capítulo 1. Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos Amén. redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay una tremenda gama de condiciones por las cuales debemos ser agradecidos a Dios, porque Él primero nos fortaleció con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué otra potencia puede ser superior a la que Dios Amén. ha hecho por su pueblo? En el mundo no la encontramos. En el mundo encontramos decisión, eh, inseguridad y tantas otras cosas que podemos nombrar. Pero en el Señor tenemos la fortaleza espiritual. El poder de Dios nos da el gozo espiritual para cada uno de nosotros. El poder de su gloria. Es, esto indica que la fuente del poder para el creyente procede de la naturaleza misma de Dios, su gloria. Una vez liberado del poder del pecado, el creyente está sujeto al señorío de Jesús y tiene asegurada su participación en el futuro reino de nuestro Señor Jesucristo. Está asegurada la participación de cada uno de nosotros en el reino de nuestro Señor. Por lo tanto, es un tremendo motivo de agradecer a Dios por lo que Él hizo, está haciendo y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. El quinto, agradecimiento a nuestro Dios por la victoria sobre el mal. ¿Acaso Dios no lo ha sacado de victoria en victoria? Amén. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no podemos quejarnos, no podemos olvidar que la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Él nos ha dado victoria, nos está dando victoria y seguirá dándonos la victoria final. Por lo tanto, la esperanza que tenemos de gloria es en Cristo Jesús. Y por ello tenemos que ser agradecidos, porque hay victoria espiritual, porque Cristo Jesús es el victorioso para nosotros, porque Él es el que nos dio vida y vida en abundancia. Romanos, algo igual vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 7 al 12. Vamos a ver todo este pasaje. Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató.
De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, El sí. mandamiento santo, bueno y perfecto que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Así, el creyente que ha muerto a la ley está libre de la ley para unirse a Cristo. Morimos a la ley del pecado, hemos muerto, por lo tanto somos libres de la ley del pecado. ¿Para qué? Para unirnos a la ley de nuestro Señor Jesucristo y servir a Dios antes que a una persona. Este consciente de un mandamiento vive sin conocer la demanda de esa ley. En el mundo, cuando estábamos en el mundo, no conocíamos la magnitud de la ley del mundo, del pecado. La ley revela el estado de muerte espiritual en que se encontraba el pecado, el pecador. El mandamiento revela la naturaleza de Dios y tiene como propósito el beneficio humano de cada creyente, el beneficio para nosotros hoy, presente, está ese beneficio de Dios para nosotros. Por lo tanto, es motivo de gracia, de gratitud al Señor. El punto número 6, para dar agradecimientos a Dios por el consuelo en las tribulaciones. ¿A cuántos Dios no nos ha consolado cuando hay dificultades? Primera de Corintios, vamos a Corintios nuevamente, capítulo 1. Perdón, dicté mal el pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 3 y 4. ¿Perdón, hermano? El versículo 3, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Gloria a Dios. El 4. El 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Aquí podemos notar algo, que hay un alcance que va más allá del propósito, del momento en que Dios nos ayuda o nos da la ayuda, la sanidad o la respuesta que necesitamos. Porque con eso nos prepara para actuar, para hacer la misma condición. El consuelo nos da en el sufrimiento. La misericordia de Dios, Dios mismo nos consuela. Entonces, tenemos aquí Pablo, al ser consolado por Dios durante tiempo de aflicción, fue capacitado para consolar a otros, como lo vemos en el versículo 4, dejándonos este legado como ejemplo para nosotros, ya que los sufrimientos de Cristo son nuestros y siendo nuestros nos ayudan para ayudar también a otros. Entonces, si Dios nos salvó a nosotros, es para que nosotros, a través de nosotros, la palabra de Dios llegue a otros también. Seamos el puente, seamos el vehículo, seamos la conexión para que otro también llegue a la salvación. Entonces, no debemos pensar o ser como el egoísta. Esto es mío. Y el paso número 7, que ya vamos concluyendo, vamos a ver varios pasajes bíblicos ahí, por la tentación a nuestros ruegos, por la
por la contestación a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Somos o esperamos la respuesta de Dios o queremos que Dios actúe como nosotros queremos. En San Juan capítulo 11, verso 41. San Juan capítulo 11, el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, que 41, Sí, está bien. y puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Damos gracias a Dios cuando Él contesta nuestras súplicas, nuestras peticiones. El Señor Jesucristo aquí dio gracias. La piedra que sellaba la tumba requería la fuerza de varios hombres para removerla. Pero allí el poder de Dios actuó para hacer este trabajo. Y el Señor Jesús los invita a Marta en este caso a reflexionar sobre el significado de sus palabras anteriores, cuando habla en el verso 23, el 26. El Dice, Jesús mismo, le dijo, perdón. sí, en el mismo pasaje de San Juan capítulo 11, verso 23 al 26. Jesús invita aquí, eh, sí, Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? amén. Jesús entonces invita a Marta a esta reflexión y con el resultado después no le queda duda de lo que está viviendo. Ella solo ve la tristeza, el dolor de la muerte física del ser humano. ¿Cuántas veces el ser humano se, se encuentra atormentado por esta condición? Porque vive una vida sin esperanza y muere una vida sin esperanza. Por lo tanto, ¿qué esperanza puede esperar? Solamente el dolor de la pérdida de un ser querido. Aquí Jesús le está dando una nueva esperanza, una nueva victoria. ¿Por qué? Porque ella solo ve la triste realidad de la muerte, pero Jesús ve la manifestación poderosa de Dios que transforma la muerte en vida. La gloria de Dios se ve en las señales que Dios siempre ha hecho. Un pasaje, San Juan capítulo 2, verso 11. San Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Muchas veces tienen que ver como Tomás, ver los milagros, ver las manifestaciones de Dios para creer. Más el Señor nos invita a creer sin ver, solo por fe en Cristo Jesús. Y en este caso, en la resurrección de Lázaro, como lo vemos ahí en el capítulo 11, versículo, versículo 4 de San Juan, 11, verso 4.
11, verso 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. El Hijo de Dios se glorifica. Dios glorifica al Hijo en estas situaciones. Por lo tanto, es lo que nosotros tenemos que también honrar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Más aún, dice que tiene mejor valor por fe. Por fe caminamos con Cristo. Vivimos por Cristo, por fe, en nuestro Señor y Salvador, quien nos rescató, nos dio esperanza, vida en todo lo que hemos vivido. Con esto, con esta reflexión de la palabra de Dios, ¿cuáles son los motivos de agradecimiento a nuestro Dios? Nuestra esperanza y refugio, en Él está la vida, en Él está la esperanza. Así que, gracias hermanos, meditemos en esa palabra, en Amén. los pasajes que hemos leído, y que Dios bendiga sus vidas, Dios nos guarde, nos ayude, nos fortalezca siempre en todo lo que vivimos y hacemos. Tu palabra es real, Cristo Jesús es real, por lo Amén. tanto, adoramos a un Dios vivo, a un Dios que nos ha dado vida y esperanza. Si en Él esperamos, tenemos todo lo que necesitamos. Lo de este mundo perece, lo eterno que Dios tiene para nosotros, ese es, esa es nuestra esperanza, nuestra llegada al reino de los cielos. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga.